Vive el Perú por ya tiene más de un mes, y todo ello pues complica la esfera política, la institucionalidad y también la población. Para ello ya estamos enlazados con el doctor Roberto Mariorini, quien vamos a conversar sobre este tema. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con Hágase Justicia por Telestar Canal 3. A ti la gracia, Wilson, a ti y a toda tu teleaudiencia. Doctor Mariorini, verdad que es complicado esta situación, que no solamente peruano sufre, sino también las instituciones y particularmente pues las empresas privadas, las que quieran reactivarse en este tema de crisis política. Mi pregunta iba directamente: ¿qué opina usted? ¿Cómo ve este panorama, teniendo en cuenta que parece ya que la suerte está echada? En cualquier momento, muy tarde, el 20, puede estar el Jurado Nacional de Elecciones proclamando como ganadora a Pedro Castillo, luego la instalación el 28 de julio. ¿Cómo avisora usted, doctor, todo este panorama político? Bueno, mira, Wilson, yo creo que todos tenemos la misma interrogante que tú estás haciendo, ¿no? Porque en realidad en el recurso de los días y de las semanas hemos podido apreciar que hay una serie sucesiva de situaciones que se han venido presentando, ¿no? Por ejemplo, con relación a las impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones, por otro lado el tema de los dinámicos del centro, y en fin, una serie de sucesos, la reciente paliza que le han dado a un ciudadano, ¿no? por manifestar pacíficamente, en fin, una serie de sucesos que nos avisoran un panorama realmente bastante complejo, diría yo, convulsionado, ¿no? Preocupante realmente. Ya, pero si nosotros nos ponemos a analizar detalle por detalle, por ejemplo, ya las mesas del Congreso para la transmisión de mando, para dar ya todo este vuelco, se está preparándose. Y ahora, teniendo en cuenta de que cuál es la posición política de Perú Libre, ¿usted cree que verdaderamente cuál sería la primera acción que debería realizar en caso que ya llegue a concretarse todo hecho el profesor Pedro Castillo, doctor? Wilson, a mí me preocupa que hasta el momento no exista una total claridad en las cosas, ¿no? Hemos apreciado que los candidatos Castillo, bueno, sigue siendo renuente a una serie de entrevistas. Sabemos por los medios de comunicación que se reúne con distintas personas de distintos partidos o movimientos políticos, pero no tenemos claro finalmente qué es lo que piensa, qué es lo que va a hacer de cara a un, digamos, gobierno suyo, ¿no? Entonces, o sea, claro, en el sentido de que él no da respuesta, no da entrevista, no habla de lo que va a hacer su gobierno, si es que legalmente va a aplicar solamente lo que, bueno, el plan que ha establecido en primera instancia Vladimir Cerrón, ¿no? Que está prácticamente ya establecido en el Jurado Nacional de Elecciones, si se va a gobernar justamente con ese plan de trabajo o se va a tener que modificar o cambiar, no se sabe. Hay incierto porque el candidato a ser presidente próximamente no brinda declaraciones. Eso es la preocupación que también le mantiene a usted en una incertidumbre, doctor Roberto Mariorini. Sí, efectivamente, Wilson, ¿no? Yo creo que es una preocupación no solo personal, sino, creo yo, de la gran mayoría de peruanos. Estamos realmente desconcertados al no saber realmente qué es lo que piensa hacer, ¿no? Hemos tenido, o lo hemos visto en campaña, ¿no? Con un discurso completamente ideologizado. Ese documento que ha presentado al jurado como plan de gobierno no es otra cosa que básicamente un conjunto de principios o de manifestaciones que obedecen a una ideología totalmente caduca, ¿no? Y en realidad pues eso nos pone en una situación realmente preocupante, ¿no?
porque finalmente eso nos afecta a todos y cada uno de los peruanos, ¿no? Que lo único que buscamos es tener un país con libertades, es tener un país en democracia, un verdadero Estado de Derecho, y sobre todo, y algo en lo cual tenemos que ponernos a reflexionar, es sobre todo con una economía que crezca y que sea próspera para todos, ¿no? Yo siempre digo que la única forma de que cualquier persona, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda crecer, pueda mejorar y pueda llevar el pan a sus familias es con una economía social de mercado, ¿no? Una economía que crezca, una economía, un Estado que recaude como consecuencia de ese crecimiento, porque si vamos a entrar en un esquema estatista, si vamos a entrar en un esquema totalmente caduco, ¿no? Pues vamos a sufrir terribles consecuencias, ¿no? Bueno, por otro lado también, ¿usted cree que las protestas van a continuar justamente en el marco de esta situación que ha perdido pues credibilidad no solamente en la institucionalidad, sino también la población? Y ellos en todo su derecho quieren pues la transparencia. Ante esa situación, ¿usted cree que las marchas van a continuar o van a cesar, doctor? Bueno, en principio yo pienso que van a continuar, ¿no? Lamentablemente se han agudizado tanto las contradicciones que realmente tenemos, digamos, a la gente cada vez más exacerbada, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Es una lástima que en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, estemos viviendo una situación de este tipo, ¿no? En lugar más bien de estar pensando en cómo solucionar las reales necesidades, los reales problemas que aquejan al país, ¿no? Una ideología nunca va a resolver los problemas. Lo que resuelve los problemas es el pragmatismo y es hacer un adecuado diagnóstico país para saber cuáles son las reales debilidades, los reales problemas y las reales potencialidades de cada región para poder construir un país realmente próspero en donde todos los peruanos podamos realmente tener la oportunidad de salir adelante. Pero ideológicamente, con ideologías, con credos que digamos, te ponen una suerte de anteojeras y no te dejan ver las cosas en perspectiva, nunca vamos a poder salir adelante. Muy por el contrario, vamos a caer en un terrible hoyo, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería el primer diagnóstico de su parte sobre lo que sería pues este eventual Congreso de la República frente a este gobierno que pronto a asumir Pedro Castillo? ¿Cómo ve usted este panorama del Congreso de la República, doctor Roberto? Bueno, yo pienso que el Congreso también es un poco el reflejo de la situación que estamos viviendo. Desgraciadamente no hemos construido una sólida democracia, no hemos construido partidos verdaderos, partidos políticos, ¿no? Lamentablemente la historia del Perú es una historia de caudillos, ¿no? Y eso pues nos va a pegar la factura, ¿no? Porque finalmente hay muchos congresistas y ya lo vamos avisorando, ¿no? Un poco. Hay muchos congresistas que han sido electos por un partido X y inmediatamente por un tema de interés personal se están pasando al partido Y, ¿no? Entonces se han perdido pues los valores, los principios, ¿no? Y sobre todo la real vocación que debe tener todo político en defensa de los intereses de las personas por las cuales digamos le han confiado este escaño, digamos, en el Congreso, ¿no? Entonces el congresista se debe a su país, sobre todo a quienes han confiado en él y sobre todo respetando, digamos, los principios, la doctrina del partido por el cual se ha postulado. Claro, si es una ahora... persona de izquierda, bien, si es
una persona de centro, bien, si es una persona de derecha, bien, pero no te puedes pasar pues de un centro derecha a un extremo izquierda, ¿no? Eso me parece impresionante, ¿no? Ahora, doctor Roberto Mariorini, ¿usted cree de que este Parlamento, este Congreso se ve debilitado a consecuencia que no hay un partido político ya sólido, sino que todo lo que hoy nos van a gobernar en el Congreso, nos van a legislar en el Congreso de la República, son que han llegado con participación de alquiler de vientre? ¿Y usted cree también que sería eso el problema, que viene un Congreso debilitado y como tú acabas de mencionar? Sí, definitivamente, como te vuelvo a repetir, ¿no? Muchas personas ven, digamos, en la política pues una oportunidad para tener poder, para poder lograr objetivos personales, no lo ven con una verdadera vocación de servicio y con una visión, digamos, que les permita realmente buscar un mejor país, ¿no? Una mejor sociedad, ¿no? Ese es el gran problema que vivimos, ¿no? Ese es el gran inconveniente, ¿no? Otro de los temas es sobre esta nueva gabinete ministerial que se está formando, y verdad que hay cierta incertidumbre, y ¿le inspira confianza a usted, doctor? Una vez más te digo, en realidad vivimos en una incógnita, porque un día nos hablan de que el gabinete va a ser conformado por X y Z personas, al día siguiente modifican o cambian, ¿no? los nombres de tales personas, entonces no sabemos, por ejemplo, si en economía va a estar el señor Frankel o el otro señor, en este momento no me acuerdo su nombre. En fin, no existe, o sea, no tenemos, digamos, absolutamente nada claro, ¿no? Todo es incógnita, todo es incertidumbre, y eso te demuestra claramente pues el enorme nivel o el absoluto nivel de improvisación, ¿no? de esta candidatura, pues, ¿no? Es lamentable, pero esa es la realidad, ¿no? Aquí nos estamos dando perfectamente cuenta de que nos hemos disparado a los pies, ¿no? Y ahora, doctor, ¿qué opinión le merece, yendo ya a la clase popular, a las grandes mayorías, qué opinión le merece el alza, por ejemplo, del gas, que aparte que se incrementó el precio, no está escaseando, producto de primera necesidad? O sea, todo esto genera pues una reacción. ¿Cuál sería su punto de vista, su opinión al respecto? Claro, Nelson, o sea, una vez más, te das cuenta perfectamente de que la incertidumbre genera repercusiones en la economía, ¿no? Cuando tú tienes incertidumbre, obviamente los principales actores de la economía no es ideológica, la economía es una ciencia que tiene principios, es una ciencia que tiene parámetros y que se maneja por determinados indicadores, ¿no? Entonces, si esos indicadores, porque además obviamente la economía es sensible, si esos indicadores se ponen de alguna manera peligrosos, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, se dispara el dólar, empiezan a subir los precios de los productos de primera necesidad, del combustible, entonces entras pues en este círculo vicioso, ¿no? Y mira que ni siquiera tenemos todavía un presidente, digamos, de izquierda, ¿no? O sea, si ello llegase a ocurrir, evidentemente las cosas se van a poner muchísimo peor, en tanto y en cuanto pretenda implementar digamos, un esquema de izquierda o de izquierda radical, ¿no? Definitivamente la economía se va a destruir y vamos a pasar de ser un país próspero a ser un país como Venezuela, como Cuba, y probablemente mucho peor. O sea, esa es la realidad. Y eso no es, como te vuelvo a repetir, ideológico, eso es real. La economía es real, ¿no? En economía no
la economía no tiene ideología, la economía funciona, como te digo, sobre la base de determinados parámetros, de determinados principios. Y si tú le das malas señales a la economía, pues la economía te responde, así de simple, ¿no? Así de simple. Ahora, doctor, yendo al plano internacional, ¿qué opinión le merece el accionar por parte de la población de Cuba, que ha salido a protestar pidiendo a grito libertad y también democracia? Y también otro de lo que pasó en Haití, este asesinato del presidente, ¿no? Y que esto ha traído también pues bastante debilitamiento a este gobierno. ¿Qué opinión le merecen estos dos temas internacionales? Bueno, lo de Cuba es una clarísima muestra de que, una absoluta muestra de que el comunismo es un total fracaso, ¿no? Las personas que han salido a protestar son personas que ni siquiera han nacido a inicios de la revolución, son personas que han nacido después de la revolución y sin embargo tienen clarísimo que ese no es el esquema o la forma de vida que ellos quieren, ni para ellos ni para sus futuras generaciones, pues, ¿no? Un país donde sabemos perfectamente bien que hay opresión, que no hay libertades, ¿no? Que no te permiten prosperar. O sea, ahí hay un gobierno autoritario, ¿no? Que dicho sea de paso, los gobernantes de estos países se forran, como decimos criolladamente, en dinero y tienen a todo un pueblo totalmente mendicante, ¿no? Entonces ellos ya están hartos de esto y obviamente quieren vivir libremente, ¿no? Y lo de Haití terrible, ¿no? Terrible. Bueno, lamentablemente pues Haití es un estado fallido, ¿no? Es una república bananera, por así decirlo, ¿no? Es una lástima, pero bueno. Y en eso también podemos convertirnos nosotros si seguimos pues por este sendero no muy luminoso, ¿no? Bueno, son consecuencias pues de esta incertidumbre, tal como podemos ya estar dando incipiente lo que está pasando en el Perú. A veces la gente también ya se cansa de tanto abuso y atropello, ¿no? Y no queda otra que tal vez determinar acciones tal como sucede en otros países. Bueno, eso que nos sirva de espejo de experiencia. Gracias, doctor Roberto Mariorini, por aceptar esta comunicación telefónica. No, a ti Wilson, muchísimas gracias y un gran abrazo para ti y para toda tu teleaudiencia. Muy amable. Gracias, doctor, y buenas tardes.